Jueves atrás estuvo en Terapia Chilense, en estos mismos micrófonos, Valentina Verbal, autora del libro La derecha perdida. Y con ella conversamos sobre la heterogeneidad de la derecha chilena. Y ella exponía su punto de vista. Ella es militante de Evópolis y es una mujer que más bien adscribe al pensamiento del liberalismo clásico. Ella exponía que el común denominador de la derecha en Chile es la libertad económica. Bueno, a raíz de esto, desde luego hemos recibido muchas observaciones, observaciones críticas, observaciones favorables, y hoy día queremos prolongar un poco esa conversación y lo queremos hacer con Pablo Valderrama. Pablo es director ejecutivo de Idea País. Idea País es un centro de estudios que trabaja fundamentalmente en formación de líderes y en cambio cultural. Desarrolla su actividad básicamente de cara al mundo de los estudiantes de la educación media y al mundo de los estudiantes de la educación universitaria, también entre profesionales jóvenes. No sé si estoy interpretándote bien. Bienvenido al programa, Pablo. Pablo, como he dicho, es director ejecutivo de esta organización. Me acompaña Diana Rosas. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Y me interpretas perfecto, así que partimos bien. Oye, pero lo que no te interpreta tanto, me imagino yo, es decir que el suelo común que tiene la derecha en Chile es la libertad económica y el liberalismo en su versión más clásica y más radicalizada, si tú quieres. Sí, bueno, la tesis de Valentina Verbal en su libro La derecha perdida, que es básicamente decir eso, que el mínimo común que explicaría que exista algo que nosotros podemos decir que se llama la derecha, sería la libertad económica. Y a mí me parece que eso es insuficiente por dos razones. Hacia el futuro y también hacia el pasado. Respecto al pasado, me parece que han existido diversas interpretaciones sobre qué sería esa libertad económica que logra explicar esta unión de la derecha. Me parece que en su tesis, Valentina Verbal intenta, de manera unívoca, por decirlo de alguna manera, explicar qué es la libertad económica cuando a la derecha existe discrepancia sobre cómo se debería desenvolver, que si efectivamente es libertad en algunos casos, y hay ciertos casos en este sistema libre mercado donde esa libertad económica no existe. Y respecto al futuro, me parece que tampoco es suficiente explicar la unión de la derecha en torno al libre mercado y luego expandir esa supuesta libertad negativa de la que ella habla. A los otros ámbitos. A otros ámbitos de la vida social. A la política, a la cultura. Y además que ahí me parece que algo también en la tesis de ella que a mí me llama la atención es que los ejemplos que suele acudir para explicar esos espacios donde la libertad debe también o debiese abarcar, en general son lo que hoy día podemos decir los mal llamados temas valóricos. Uh-huh. Por lo tanto, pareciera ser que esa libertad negativa expresada en otros ámbitos de la vida más bien supone a un progresismo sexual de alguna manera, pero no queda claro en su tesis qué sería un liberalismo expresado en la política, en la cultura en general, y en ese sentido me parece que ese mínimo común es muy deficiente y antojadizo, esa es mi opinión, para explicar la unión de la centro-derecha. Pablo, pero es, a ver, ese te podrá parecer insuficiente, pero yo creo que en lo grueso dice mucho la verdad para explicar lo que ha sido la derecha desde el golpe militar hasta acá. Sí. Porque en los años del golpe militar, nuestra derecha, digamos, se volvió una derecha básicamente economicista y muy neoliberal, en lo que se llama hoy día, en términos casi peyorativos. Digamos. Sí, un término que yo siempre he sido muy ajeno a hablar de lo neoliberal, que es un término que particularmente usa, por ejemplo, mucho Fernando Atria en su libro El otro modelo, para explicar lo que... Bueno, toda la izquierda tiene, tiene caracterizado a ese mundo y lo rotula como neoliberal, digamos. Pero mira, más allá de la cosa semántica, digamos, sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Cuando tú dices que la derecha es más que eso, es porque estás apelando, estás remontándote
no sé, pues, al año 20, al año 30 del siglo pasado. Así es, y tú lo dijiste muy bien, que luego de Pinochet, en el fondo, o desde él, se puede caracterizar una derecha con una aproximación hacia la libertad económica con mayor cariño, por decirlo de alguna manera. Pero también hay que entender las cosas en su contexto. O sea, uno piensa en la discusión, por ejemplo, la campaña de Ricardo Lagos con Lavín, es decir, alguien de derecha y alguien que no es de derecha. Y la discusión básicamente ahí era, yo me acuerdo era más chico, pero la posibilidad de concesionar carreteras, por ejemplo. Y eso, que es lo que defendía Ricardo Lagos, es una discusión totalmente que alguien de izquierda, o uno puede considerar que no es de la derecha, la defendía. Entonces me parece que la libertad económica también está presente en otros sectores políticos. Y de ahí que yo puedo decir que eso no basta para explicar el mundo de la centro-derecha, porque un mundo socialdemócrata, por ejemplo, que entiende que el rol del Estado debe ser preponderante, pero también cree que la iniciativa privada cumple un rol muy importante, por lo tanto, me parece que es insuficiente en ese sentido. Sí, Pablo, Eliana Rosas. Gracias. Yo entiendo eso, pero si bien es cierto, por un lado, tú dices, hay otros sectores a los cuales también se podría entender involucrados o adherentes a estas nociones liberales. Uno sí puede decir que en el caso de la derecha, y yo creo entender que en la tesis de Valentina hay algo de eso, en el caso de la derecha hay una cierta noción de oportunidad de encontrar en las nociones liberales o neoliberales, como queramos llamarlas, un mínimo común denominador para evadir la confrontación de las diferencias que sí hay. Entonces, sí, dejemos de lado de que lo liberal puede identificar también a otros mundos no de derecha, pero yo creo que no se puede dejar de lado que en la derecha es finalmente lo que une, porque si salimos de ahí nos encontramos de verdad con muchas diferencias. Estoy de acuerdo, y en ese sentido no creo que se entienda que la libertad económica no juega un rol unificador, que yo creo que sí lo hace, a pesar de que podemos la misma derecha o centro derecha tener visiones distintas sobre qué es lo que efectivamente constituye la libertad económica. Mi punto es que es insuficiente, por eso decía que debía, entre el pasado y el futuro, hacia el futuro, explicar que la centro-derecha tiene que agruparse solamente en torno a este concepto y luego tratar de irradiarlo a otras esferas de la vida, porque eso me parece insuficiente para enfrentar el debate público. Y en ese sentido, me parece que una derecha o una centro-derecha que no tenga una visión de justicia, por ejemplo, que no tenga, le acabo de pasar el libro, una visión o promueva la solidaridad, por ejemplo, me parece que esos son aspectos que la centro-derecha, así como la libertad económica, también debiese abrazar para ofrecer algo distinto en el debate público, que yo entiendo que esa es la intención de Valentina Verbal, que básicamente poner arriba de la discusión qué es eso que la derecha tiene que defender. Y me parece que uno de esos elementos claramente es la iniciativa, la posibilidad de que las personas emprendan determinada actividad, la iniciativa privada, pero me parece que es insuficiente. En ese sentido, cuando decía que ese mínimo común se queda corto para la pretensión que tiene detrás. Oye, yo entiendo que ustedes en Idea País no le hacen el asco al rótulo de pensamiento social cristiano. Y me gustaría que te refirieras un poco a eso, digamos, porque es una planta que creció en Chile durante alguna época, que yo creo que se anduvo marchitando, y si es que floreció más bien en la democracia cristiana, que en donde no le fue muy bien, digamos. Más en la democracia cristiana que en la derecha. Sí. Yo entiendo que figuras, no sé, como don Julio Filippi, en algún momento se identificaban con pensamiento social cristiano. Ocurría lo mismo con Eduardo Cruzco, que yo creo que el doctor Cruzco, claro, que fue candidato presidencial del Partido Conservador, y a quien hasta, si mal no recuerdo, Sofía Correa describe como un político populista. Sí, el populista social cristiano. En su libro, digamos. Bueno, pero ¿qué es eso social cristiano? Sí, en Chile, como bien tú decías, ha estado, o sea, se tiende a asociar, uno va a hablar con alguien, por no decirlo de términos peyorativos, alguien de una generación más grande que la mía, para no ser más viejo, y uno habla de social cristianismo e inmediatamente se asocia a lo que fue hasta hace poco tiempo, porque hoy día yo creo que no hay ninguna representación política partidista del social cristianismo, a lo que fue la democracia cristiana.
Pero claro, si uno va a los orígenes, el socialcristianismo se descuelga de lo que era el partido conservador, del pensamiento conservador, con la juventud conservadora, con una generación de jóvenes que entendían por una parte dos cosas: que la promoción de ciertos valores o principios, por ejemplo la familia, la vida, etcétera, no podía disociarse de ciertas consideraciones sociales y económicas. Por lo tanto, promovían, por ejemplo, el deber que existía de justicia respecto a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social, y que los actos de ayuda no eran meramente caridad, por ejemplo. Es una manera muy gráfica de demostrar que había una preocupación social muy, muy importante. Ya, ellos se descuelgan del viejo tronco del partido conservador. Sí. Pero ellos no entran a la democracia cristiana, o sea, porque esto se produce, el quiebre se produce, no sé, en los años 30, y el Partido Demócrata Cristiano se viene a fundar por ahí por el año 50 y tanto, 57, yo creo, por ahí. Sí, entre medio, digamos, ahí convive la falange que tiene un fuerte sello corporativista en esa época. Sí. Admiran a Franco, bueno, se llama falange, no en vano, claro. ¿no es cierto? Y están los social cristianos como que no eran muy amigos de ellos, y después ellos no entran al Partido Democrático. Probablemente hay que haber vivido en ese tiempo para explicarlo mejor, pero me parece que el fenómeno falange, luego de democracia cristiana, cometió un pecado muy grave, y que no resultó, que es querer plantearse como una tercera alternativa a lo que tradicionalmente se entendía como un liberalismo, principalmente en lo económico, y un socialismo. Entonces, me parece que hoy día la expresión... ¿Pero por qué dices tú que no resultó? Yo creo que ese experimento hoy día, por ejemplo, hoy día estaba conversando con una persona, lo mismo que él, sobre el cooperativismo. Es decir, por ejemplo, las cooperativas como un elemento en materia económica, que sean una alternativa, que se plantean. De hecho, uno habla de cooperativa y se tiende a asociar a la democracia cristiana. Claro, en ese sentido no resultó. En ese sentido no resultó. La tercera vía, digamos, nunca... Claro, pero su expresión política... Sí, quiso ser. Expresión política la tuvo. La tuvo. Pero me parece que hoy día eso, como remontando los tiempos actuales, ha perdido toda sustancia. Sí. Y por lo tanto... Como modelo de desarrollo nunca funcionó. Funcionó. El comunitarismo, el cooperativismo. O sea, fueron expresiones amorosas, digamos, de intenciones, pero... Tú dices, habría que, para efectos del contexto actual, habría que reformular esas expresiones de desarrollo, más bien, ¿sí? Claro, y en ese sentido me parece que el socialcristianismo, entendiéndolo no como una expresión política partidista, sino como una fuente de inspiración o una tradición que incluso puede estar presente en partidos que sean de centro derecha, o incluso más cargado a la izquierda, en el sentido transversal, pero me parece que tiene que tener, para ser, a mi juicio, efectivamente un verdadero, o ser coherente con esa visión social cristiana, poder conjugar estos dos elementos que yo le decía. Por una parte, una preocupación hacia lo social, hacia la desigualdad, muy importante, compatibilizando con la defensa de lo que uno podría decir el matrimonio tradicional, la vida, etcétera. Esa ecuación, que hoy día, como digo, puede estar presente en distintos espacios, hoy día lamentablemente no tiene expresión política, pero, y fueron las razones que motivan el surgimiento de ese libro, han habido, sobre todo en el último tiempo, en torno a la idea de la solidaridad, distintas manifestaciones que yo creo que a lo menos debiesen llamarnos la atención. Por ejemplo, Idea País, desde el 2010 que venimos hablando de la idea de la solidaridad anclada en el pensamiento social cristiano. Nace, por ejemplo, en la Universidad Católica un movimiento político universitario que se llama Solidaridad. Sebastián Piñera, por ejemplo, incluye el concepto de la solidaridad como cuarto pilar de su programa. Mauricio Rojas está hablando de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda esa tradición social cristiana que se vivió en Chile durante el siglo XX es un muy buen antecedente de ciertas cosas que no se tienen que hacer, como hablábamos recién en esta tercera vía, pero también una fuente de iluminación respecto hacia el futuro. Y en ese sentido, tiendo a pensar que la tesis de Valentina Derbal no es suficiente o no es prometedora hacia el futuro como una mera defensa de la libertad económica, sino un pensamiento social cristiano, como nosotros tratamos de trabajar en este libro, puede dar mejores luces para entender la realidad actual. Oye, hablemos de este libro, porque este libro se titula Solidaridad, lleva como subtítulo Política y Economía para el Chile post-transición. Es un libro que tiene el sello de Idea País, de la Fundación Hans Seidel, y de Construye Sociedad. No sé lo que sea Construye Sociedad, pero debe ser una ONG, una fundación. Es un movimiento político, ¿no? Ya, y este es un libro
Este es un libro editado por Antonio Correa y Cristian Stewart y que colaboran diversos autores, desde Claudio Alvarado hasta Joaquín García Huidobro. Sí. Y es un libro ya que pone el énfasis en los temas de solidaridad me imagino que no solamente en la economía. No, de hecho el libro uno podría dividirlo en tres partes. Por una parte, trata de entender qué es la solidaridad, principalmente, o la mayor conclusión podría ser que la solidaridad no es solamente una virtud que se puede hablar de, que se puede predicar de los comportamientos de las personas, sino también es un principio de orden social. Y eso trae como consecuencia de que existen ciertas estructuras que pueden promover la solidaridad y otras que claramente no lo hacen. ¿En qué momento la fraternidad se habrá convertido en solidaridad? el viejo valor revolucionario, dices tú, de la Revolución Francesa. Porque yo creo que solidaridad es un concepto que viene de una matriz católica así fuertona. En cambio, fraternidad no, pues viene de la diosa razón, digamos. Así es, y claro, y tiene un anclaje principalmente en la doctrina social de la Iglesia, en la que se intenta o se levanta la idea de la solidaridad como complemento a la subsidiariedad para responder problemas sociales, tanto, como decía antes, como virtud, es decir, actos espontáneos de las personas que buscan ayudar a otros, pero principalmente, como decía, un principio de orden social. Entonces, una primera parte busca dilucidar qué es la solidaridad, su concepto, qué alcances tiene. Una segunda parte es más de filosofía política, es decir, busca profundizar un poquito más en qué significa que sea un principio de orden social. Y en una tercera parte es más de orientación de políticas públicas, particularmente, bueno, hoy día quien es subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, le escribe sobre solidaridad en el tema medioambiental. También tratamos el tema de derechos sociales, que es un tema muy importante. Algunos dirían detrás de eso hay un componente solidario importante, que a nuestro juicio la única manera de abordar los derechos sociales no solamente como lo propone, por ejemplo, alguien como Fernando Atria, con una respuesta exclusivamente del Estado, sino que puede haber una participación solidaria de distintos actores. Y por otra parte también en materia de salud, cómo pueden existir ciertas estructuras más solidarias. A mí me interesa, Pablo, cómo este concepto de solidaridad se superpone o desplaza en algún sentido al de justicia social. ¿Por qué esta opción por la solidaridad, que claro, probablemente tiene un componente más, no solo, yo entiendo por lo que acabas de decir, pero más personal, pero por otro lado supone un cierto estatus de vulnerabilidad en determinados grupos de la sociedad y de alguna manera acepta, tolera eso? Que por otro lado pareciera que el de justicia social trata de más bien superar esos espacios, esos contextos de vulnerabilidad. ¿Por qué esta opción por el concepto de solidaridad en vez del de justicia? Es muy buena pregunta. Yo creo que son obviamente principios que se complementan, pero que en algún sentido, actuando en un mismo marco, corren por rieles un poquito paralelos o se refieren a cosas distintas. Por una parte, la idea de justicia social en particular se refiere a la idea o hace alusión a mínimos. ¿Cuál es aquello mínimo que debiésemos promover, principalmente material, pero también espiritualmente, para que las personas tengan un nivel de vida acorde a su dignidad, etcétera? Uh-huh. En cambio, la solidaridad, que nosotros la entendemos como un principio según el cual todos somos responsables de todos, de acuerdo a sus circunstancias, más que fijarse sobre los mínimos de quienes más necesitan, se centra en quiénes deben ser responsables de satisfacer esos mínimos. Entonces, la solidaridad hace un llamado de atención respecto a que el bien de cada persona no es independiente del bien de los demás. Viene a reafirmar una idea inherente al ser humano, que es la sociabilidad. Nosotros creemos que la muestra más gráfica de eso es que nacemos en familia y necesitamos de una relación entre dos personas previa a nosotros que nos explica. Es decir, nos debemos un acto social, y en ese sentido la solidaridad nos recuerda nuestro deber de actuar responsablemente sobre el destino de los demás. De alguna manera, y eso también se enfrenta a la tesis de Valentina Verbal, que me imagino que no suscribiría la idea de la solidaridad como la explico, es que sí existe un cierto destino o un cierto horizonte al cual las personas, a mi juicio, debiesen más o menos apuntar. El desafío del ser humano es decir, bueno, ¿cuál es el horizonte?
y con nuestras limitaciones claramente nunca vamos a ser capaces de describirlo con exactitud, pero uno sí más o menos podría decir, hay ciertos estilos de vida que son preferibles a otros, lo cual lo niega Valentina Verbal precisamente en su libro, que uno es incapaz de decir eso, y yo creo que ella incluso al decir eso está promoviendo una forma de ver el mundo que es preferible por sobre otra. Ya. Y en ese sentido, tú no, al hacer esta distinción entre el mínimo al cual propendería la justicia social, que es distinto de la actitud de la solidaridad, no estás haciendo una distinción entre, al hablar de solidaridad, entre quiénes son los actores de la solidaridad y quiénes son los receptores de la solidaridad, ¿no? ¿Estás entendiendo que todos estamos convocados a ser solidarios o hay algunos que son fundamentalmente receptores? O sea, yo creo que la solidaridad se puede predicar de todos, bajo la idea de que explica o lo que promueve es que todos somos responsables de todos. Claramente ahí hay podríamos decir, una obligación colectiva. Sí, esto no es de los de arriba respecto a los de abajo. No, incluso con los de abajo. Porque los de abajo pueden estar arriba en otros planos. Y porque, en el plano cultural, ponte tú. Así es. Es lo que pasa, por ejemplo... En el plano de la virtud. Total, claro. ¿Y qué significa entonces la solidaridad en ese ámbito para esas personas? Claro, en el fondo, cuando uno dice que la justicia se refiere a sus mínimos, uno tiene más... Es difícil determinarlo así en abstracto, pero un cierto estándar donde queremos que estén las personas. En cambio, por ejemplo, la solidaridad, muy bueno lo que dice Héctor, que también se puede predicar de abajo para arriba porque se aplica sobre las personas según sus circunstancias. Es decir, no todos somos igualmente responsables de todo. Existe obviamente una distinción, y que es obviamente una distinción según las capacidades, ciertos contextos, circunstancias, y esa distinción obviamente puede imponer deberes de justicia mayores por sobre algunos, o sea, sobre algunos mayores que sobre otros. O sea, claramente que se encuentra el tema de los hombres, por ejemplo, la ISAPRE, que ha estado muy de moda ahora. Claramente, los hombres somos responsables de la paternidad. Hasta donde yo sé, las guaguas se hacen de a dos y de alguna manera las mujeres se estaban llevando lo que se podría llamar, entre comillas, un costo, se lo estaban llevando sola. Y en ese sentido hay un deber de solidaridad de los hombres con muchas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, incluso en muchos casos, pero también, incluso cuando no sea vulnerabilidad, que requieren un acto o requieren una estructura solidaria, que en ese caso sería, a mi juicio, equiparar los planes de salud o disminuir el de la mujer. Ahí podemos ver la fórmula en concreto, pero eso para mí sería un acto de solidaridad que explicaría por qué los hombres tenemos una responsabilidad respecto a las mujeres. Que sin embargo no es reconocida en la discusión sobre el aborto, cuando las mujeres reivindican su derecho al cuerpo como un argumento para poder actuar en materia de aborto. Ahí hay un rechazo a esa solidaridad en la responsabilidad paternal de la que tú estás hablando. O sea, de todas maneras, de hecho, el caso del aborto, que uno entiende que el foco está centrado, a mi juicio, no en una persona, sino en dos, pero también hay una tercera persona que dice jugar en algún sentido un rol. Y en ese sentido, cuando decía que cada uno tiene un rol solidario, dependiendo de sus circunstancias, me parece que el hombre lo tiene, obviamente en una menor medida con esa guagua que lo tiene la mujer, pero claramente lo tiene. Y yo estoy de acuerdo contigo de que en la discusión del aborto hay una exclusión de uno de los actores que también tiene un grado de responsabilidad no menor. Ese interlocutor no existe. No existe. No existe. Y que o sea, yo creo que es lo mínimo. O sea, si nos debemos a un acto social previo, uno de los actores que actúa en eso tiene algo que decir. Oye, Pablo, yo te entiendo perfectamente, digamos, en tu interés de que la derecha tenga hoy día más sensibilidad social, que la derecha tenga hoy día, se maneje mejor en el tema de la solidaridad, que la derecha no solamente se aparezca y se la juegue cuando se está hablando de libertad económica o de libertades políticas. Pero más allá de eso, estamos claros, digamos, que la derecha hoy día en Chile es bastante heterogénea. O sea, pasaron los tiempos, digamos, en que la derecha bailaba al compás de una sola música. La música ya no la pone Chicago. O sea, también la pone Chicago. Sí, yo creo que también la pone Chicago.
Claro, también la pone Chicago, pero también la ponen ustedes, también la pone la Fundación para el Progreso, también la pone, en fin, la está poniendo Evópolis, ¿no es cierto?, en un plano abriendo un poco la malla en términos de libertades culturales y en temas valóricos. ¿Cuál es el problema de esa heterogeneidad? Yo creo que esa heterogeneidad habla más bien de la derecha que mal, digamos. Sí. O sea, yo creo que todos los intentos por decir, no, la derecha debería ser de esta otra manera y volverla monolítica en cualquiera de estos registros que te señalo, no haría más que empobrecerla. O dividirla eventualmente, ¿no? Y dividirla, pero empobrecerla sobre todo, porque yo creo que mientras más amplia, mejor, digamos. Yo estoy de acuerdo y de hecho una de las motivaciones para escribir este libro es precisamente aportar a la discusión en general, pero también en la centro derecha, y me parece, a propósito de la convocatoria de esta conversación, me parece que el intento que hace principalmente Valentina Verbal es más bien hegemónico, es decir, busca hegemonizar lo que debe ser la derecha. Pero ustedes en este libro convocaron solamente a puros socialcristianos. Ahí vamos a ver si se sienten cómodos todos con esa definición. Pero claro, que podrían estar adentro o cercanos a eso. Sí. O sea, no invitaron a nadie del lado duro, del liberalismo o neoliberalismo duro, no. No, porque ahí el objetivo es precisamente aportar al debate desde una identidad. Uh-huh. Y yo creo que, nos guste o no, en la centro derecha vamos a tener que convivir por muchos años un mundo social cristiano, con sus expresiones políticas, puede ser varias o pocas, un mundo liberal, que yo creo que todavía está en vías de definir efectivamente qué tipo de liberalismo es. Me parece que Evópolis logra agrupar diversos tipos de liberalismo que incluso pueden ser contradictorios en algunos puntos. O sea, me parece que el liberalismo que dice abrazar Felipe Kast en muchos puntos probablemente no está cercano a lo que probablemente, no sé, alguien como la Valentina Verbal, por ejemplo, o alguien más abraza. Me parece que en el caso de Felipe Kast se nota mucho su historia más social y por lo tanto tiene olor muchas veces a social cristiano. Y también en la centro derecha puede convivir un sector más conservador, podríamos decir más tradicional, claro, que en una parte se muestra muy abierto y liberal en los temas económicos. Tú estudiaste Derecho. Soy abogado, sí. Ya. ¿Y egresaste hace poco tiempo? Hace un año y tanto, sí. Ya. Tengo 26 años. Oye, Pablo, y en el tema del trabajo de Idea País, ustedes están focalizados en la formación de líderes. A mí me interesó esa idea porque me imagino que ven una falencia ahí. Y por otro lado, estamos tanto en un discurso que busca tener gestores, administradores, conductores. ¿Por qué líderes? ¿Qué clase de líderes para qué mundos? ¿Cómo le lavan la cabeza a los niños? ¿Cómo le lavan el cerebro? Claro, ahora. Nosotros para explicar bien la pregunta, Idea País nace con un diagnóstico que principalmente los partidos políticos habían abandonado la formación de jóvenes y de liderazgo, y que la típica frase que está más para levantar y mover banderas en las esquinas para tiempos de campaña que para estar pensando de alguna manera el Chile del futuro. Bajo ese diagnóstico, junto con otros más, nace Idea País precisamente para potenciar un liderazgo, obviamente una parte con ideas claras, que no cayera lo que se podría llamar la tendencia taquillera en los jóvenes. Hoy día defender una postura, lo que podría llamarse conservadora en algunos aspectos, es claramente nadar contra una corriente que va muy fuerte. Es perdedora, claro. Esto, claro, juega lamentablemente a perder en muchos temas. Entonces, que no fuese o que no renunciara a sus principios, y por otra parte que no tuviera susto de ir a disputar, principalmente a lo que ahora podemos llamar el Frente Amplio, disputar en sus lugares con ideas que a mi juicio no es que pierdan en sus lugares porque no tienen adeptos, sino que pierden por vocover. Básicamente me parece que, por ejemplo, en la USACH, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevan escuchando el mismo discurso de Gabriel Boric con otras caras, con otras voces, pero un discurso más o menos parecido? Y me pregunto cuántas expresiones distintas de eso han escuchado en la USACH, da lo mismo, la Chile, incluso que cada día la política universitaria es más difícil. Me parece que había un espacio ahí por llenar. Entonces Idea País lo que viene a hacer es formar líderes con convicciones claras, sin temor a decir lo que piensan, y que estén dispuestos a lo que podría decirse, ir a dar la pelea en lugares, principalmente los difíciles. No deja de ser estimulante para un conductor de programas como yo, digamos, que ya es harto viejo, tener
invitado, un interlocutor que debe tener, me imagino yo, unos 20, 25 años, pero que aparenta 17. Claro, 16. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde puedes ser tú mismo. Ese lugar es tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros proyectos inmobiliarios en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, en esta edición del programa. Gracias Pablo. por la invitación. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense para el programa de fin de semana. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.